siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Sí, Señor, aunque tú estás sobrando en medio de las dificultades. Y aunque no lo podamos ver, Señor, te creemos a ti. Tenemos fe en que tú cambiarás las cosas. Te amamos, Jesús. Tú eres milagroso. Tú abres caminos, Señor. Eres el único que abre caminos aunque no podamos ver. Aleluya. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Oh, milagroso, abres camino, que se escuche tu voz. Cántalo con todo tu corazón. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, 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 abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. 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 Una vez más, milagroso. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Gracias, Señor. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Cántalo con todo tu corazón. Milagroso, abres camino, te amamos, Jesús. Aunque no podamos ver, tú estás sobrando. Así eres tú. Gracias, Jesús. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú, Jesús. Aleluya. Levanta tus manos al cielo. Milagroso, cumples promesas, abres caminos, Señor. Aleluya. Donde hay desiertos, Señor. Aleluya. Sí, tú abres caminos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te decimos bienvenido, Espíritu Santo de Dios. En esta mañana maravillosa, Señor, te damos la bienvenida, Espíritu Santo. Aleluya, aleluya. Adoramos tu nombre, Señor. Levantamos tu nombre muy en alto en esta mañana, en el nombre poderoso de Cristo. Aleluya. Te damos la bienvenida, Señor, a esta conferencia. Levanta tus manos al cielo. Seguí adorando al Señor por un momento. Aleluya, te adoramos. Te necesitamos, Señor. Ministranos en este tiempo, Dios. Ministra nuestro corazón, Señor. Ministra nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Hoy queremos adorarte, Señor. Derramar nuestra vida, nuestro corazón delante de ti, Señor. Decimos hoy que te necesitamos. Te necesitamos, Señor, en nuestra vida. Aleluya, en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestro hogar, en
nuestra iglesia, Señor, te necesitamos, Dios. Aleluya, levanta tus manos al cielo. Un momento más, adorale con tus palabras. Adorale con tus palabras. Decirle, Señor, yo abro mi corazón en esta mañana. Abro mi corazón a ti, Señor. Abro mi corazón a ti, Señor. He venido dispuesto, Señor, a oír tu voz. He venido dispuesto, Señor, a oír tu voz, a tomar decisiones. Señor, en el nombre de Cristo. Aleluya. Haz como quieras. Haz como quieras, Señor, en esta conferencia. Haz como quieras, Señor, con nuestras vidas. Haz como quieras, Señor. Aleluya, Señor. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Te adoramos. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Aleluya. Padre, en el nombre poderoso de Cristo, Señor, declaramos un tiempo, Dios, un tiempo especial en tu presencia, un tiempo de ministración. Señor, en un tiempo en que nuestro corazón va a ser transformado por tu presencia, por tu amor, por tu gracia, por tu favor. Aleluya, lo creemos y hemos venido dispuestos, Señor. Hemos venido dispuestos. ¿Cuántos han venido dispuestos a abrir su corazón? Aleluya. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Gloria al Señor. Buenos días, el Señor les bendiga ricamente. Sin perder este espíritu, ¿por qué no saludás a alguien? No, te cruzás, saludás a alguien que esté atrás. Capaz alguien del otro banco, no del otro bando, sino del otro banco. Decirle Dios te bendiga, bienvenido, qué lindo verte. Qué bueno verte en esta mañana. Gloria al Señor. Bueno, no le contés la vida. Por ahí otro día te juntás y tomás unos mates. Era simplemente un saludo. Podés tomar tu lugar. Damos gracias al Señor. ¿Cuántos están agradecidos? A ver. Estamos comenzando esta conferencia, esta primer conferencia patagónica. Bueno, en los 37 años que tiene la iglesia hemos hecho retiros de jóvenes, de masea, de mujeres, de damas, de varones, de Castillo del Rey, de todo. Quisimos comenzar con esto que tiene que ver con la conferencia para toda la iglesia, ¿sí? Y arrancamos, si bien arrancamos tranqui, una conferencia para toda la iglesia, la idea es que esto vaya creciendo año tras año, quizás en algún momento tener talleres simultáneos, y abarcar todo lo que tiene que ver niñez, matrimonios y demás. ¿Cuántos están esperando palabra de Dios? A ver. Por eso damos gracias a Dios por este tiempo, también por el invitado especial que tenemos en esta mañana, Fabián Liendo. Y hace varios años atrás, ayer hablábamos un poquito de esto, cuando no había YouTube, vivíamos igual, no había Spotify, sobrevivíamos igual, ni hablar de los celulares, ¿no? Que no había nada, no había internet. Y por ahí te acercaban un cassette, alguien te prestaba un cassette de música cristiana. Si es que podías tener acceso a un cassette o a un CD cuando salieron. Pero hasta que yo me convertí a los 12 años, me convertí con Valeria Lynch, mejor dicho, hasta ese momento escuchaba a Valeria Lynch y era la música que escuchábamos, ¿no? Y Sergio Denis, y de repente nos convertimos y dijimos, no hay música cristiana, no hay música que tenga letra cristiana, y no había forma de tener acceso a buena música. Hoy uno pone en las redes, en internet, tenés de sobra. Pero en aquellos tiempos empezó a sonar una banda que se llama Kiosco. Y una banda, a los jóvenes nos voló la cabeza, ¿no? ¿Cuántos jóvenes hay de aquel tiempo? A ver. ¿Cuántos jóvenes se acuerdan? Y yo daba gracias a Dios porque empezaban las radios cristianas y uno empezaba a escuchar en una radio cristiana sonar una banda como Kiosco, Rescate y todas esas bandas. Y bueno, después de tantos años esta banda sigue sonando, sigue tocando, siguen componiendo
tenemos el honor de tener esta mañana con nosotros a Fabián Liendo, así que quiero que le demos un fuerte aplauso al Señor por su vida y le damos un fuerte y cálido bienvenida también. Dios te bendiga, amigo. Él es pastor también, una iglesia allá en Buenos Aires, así que bienvenido. Compartí lo que el Señor puso en tu corazón en estos 2 talleres y en la noche. Vamos a tener esta noche, a las 6 de la tarde tenemos evangelismo urbano. ¿Cuántos van a venir a las 6 de la tarde? A ver, salir a predicar a las calles. Ahí los jóvenes estuvieron preparando carteles y demás. La idea es invitar, ¿sí?, a la gente para la noche. Tenemos un culto esta noche a las 20 horas y mañana al cierre a las 10 de la mañana, no te lo podés perder. Invita a alguien también, compartirlo en las redes. Así que bueno, bienvenido, pastor Fabián, Dios te bendiga. Todo tuyo. Muchas gracias y buenos días. Supongo que ustedes son los que madrugaron y se levantaron a la mañana, los más valientes. Yo entiendo que si ustedes están acá es porque tienen hambre, ¿verdad? Hambre del Señor. ¿Sí o no? Eso es una gran cosa porque dice la palabra que el Evangelio no ofrece ningún tipo de respuesta al que no tiene hambre. Que el Señor a los ricos envió vacíos, pero que a los pobres los colmó de bienes. El que tiene hambre come del pan de vida y queda saciado para siempre. Porque si vamos a comer, algo extraordinario va a pasar en nuestra vida. Como es muy importante lo que vamos a hablar, a lo cual ruego al Señor que ustedes se animen a levantar sus manos y a preguntar. Vamos a tratar de volver a la palabra, de romper todos los paradigmas que los cristianos, los evangélicos hemos... Si querés me acerco un poquito más al micrófono así... porque es imposible que la iglesia se redefina. Imposible. Lo que necesitamos es volver a la palabra de Dios y convertirnos en lo que Dios dice que nosotros somos, ¿verdad? El cuerpo de su Hijo. Amén. Así que les pido por favor, cerremos nuestros ojos unos segundos. En el nombre de Jesús, a todo el hombre fuerte que opera en esta región, mando asolamiento y confusión a los guardianes del terreiro y derribo todos los altares, todos los sacrificios, las libaciones y maldiciones que se elevaron en contra de la iglesia de Jesucristo en este lugar. Y mando que todos los demonios se vayan al abismo ahora, quedan sordos, ciegos, mudos, inoperantes en el nombre de Jesucristo a partir de ahora. Y te ruego, Señor, rodea de ángeles este lugar y tu Espíritu nos esté revelando a tu Hijo, tu palabra, que algo sobrenatural, extraordinario pase en nosotros y entre nosotros esta mañana, en este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, me van a tener que prestar mucha atención y el que esté distraído le hago una pregunta. ¿Está bien? Pero les ruego, nadie se vaya con una pregunta. Anímense, pregunten, porque es muy importante. Vamos a volver al inicio, vamos a volver al origen, a la palabra. ¿Amén? Cuando hablamos de evangelismo urbano, lo primero que estamos diciendo es urbano, viene de urbe, viene de ciudad, ¿verdad? Muchas veces escucho la expresión, hay que sacar a los jóvenes, hay que sacar a la iglesia a la calle. Yo no entiendo esa expresión, la iglesia está en la calle. ¿Dónde trabajamos? ¿Acá? ¿Comemos acá? ¿Vivimos acá?
Nosotros solo venimos a los encuentros, pero la iglesia está en la calle. Lo que la palabra de Dios dice, que el Hijo de Dios es un ser especial que transforma el lugar donde vive, donde juega, donde estudia, donde come, donde vive. El evangelismo no es un evento, no es un evento. Es la sustancia del Hijo de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque el evangelio no es un mensaje. El evangelio es una persona. Jesús es el evangelio. El Verbo se hizo carne. En un momento de la eternidad, no sé cómo, en un acuerdo de amor entre el Padre y el Hijo, esa palabra, ese Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nos revela el misterio oculto desde tiempos eternos y se convierte en la gran noticia para todos los que estábamos perdidos, destituidos. Jesús es la gran noticia del Evangelio. Él es el Evangelio. O sea, el Evangelio es dar a conocer a Cristo. ¿Dónde? En todo lugar. ¿Cuándo? Todo el tiempo. El evangelismo no es un evento. Amén. Hay eventos en la vida del cristiano, pero no consiste en eventos la vida del Hijo de Dios. ¿Está bien? Evangelizamos todo el tiempo. ¿Por qué? Porque ya no vivo yo, sino que vive dar a conocer a Cristo. La vida de Cristo al mundo. ¿Está bien? Voy a explicar esto un poquito. Cuando yo era niño y adolescente, hasta mis 19 años, que se me revela que Jesús había venido a establecer un reino. Cuando se me revela que Jesús había venido a establecer un reino, me volví loco. Dije, nunca supe nada, nunca entendí nada, hay que empezar todo de nuevo. No necesitaba ni siquiera ser creativo, porque lo único que había que hacer es lo que Él quiere, Él manda. Vino a establecer un reino. Amén. Y una de las cosas fundamentales que se me revela cuando entiendo esto es que el Evangelio no es un mensaje a poner en práctica. Ellos terminaba la predicación y decían, bueno, que esta palabra no caiga en saco roto, sino que sea puesta en práctica. No. El Evangelio no es una enseñanza a poner en práctica. El Evangelio es una persona, el Evangelio es una naturaleza. Cuando Jesús vino, se encontró con la iglesia de ese tiempo y en una charla con los fariseos, Él le dijo, miren, nadie conoce la palabra de Dios mejor que ustedes. De hecho, son ustedes los que le enseñan la palabra de Dios a todo el pueblo. Nadie sirve a Dios mejor que ustedes. Ustedes participan de todas las acciones sagradas del templo. La gente los admira. La gente quiere ser como ustedes. Pero ¿saben qué? Están muertos. Están muertos. Y le dijo a uno de ellos que vino de noche para que no lo vean sus amigos. Le dijo, Nicodemo, si no naces de nuevo, no podés ver el reino de Dios. No importa lo que hagas, no importa cuánto sirvas, no importa lo que digas, cuánto prediques, si no naces de nuevo, no podés ver el reino de Dios. Miren, si yo tuviera
2 niños acá, al lado mío, y de este lado hay uno que no es mi hijo. Se saca todo 10, es un fenómeno, es talentoso, es capaz, es obediente, es respetuoso, pero no es mi hijo. Y nada de lo que él haga puede hacer que él se convierta en mi hijo, por más que me diga papá. Ahora, de este lado está mi hijo. Él no es tan talentoso y no es tan capaz. Tampoco es tan obediente. Pero ¿saben qué? Es mi hijo. Y no importa dónde se vaya, si se va a vivir a la China, sigue siendo mi hijo. ¿Saben qué quiere decir eso? Que para ser hijo necesitamos ser engendrados. No es lo que hagas, no es lo que digas, es quiénes somos. Es un genoma, es un ADN. ¿Me siguen? Ustedes, ¿ustedes saben por qué un pájaro no necesita ir a la escuela para aprender a volar? Porque eso está en su naturaleza. Cuando alguien es engendrado, reproduce su naturaleza. El Evangelio es una naturaleza que expresa ¿qué? Cristo. ¿Eh? Habla Cristo, piensa Cristo, expresa Cristo. Miren, si hubiera, supónganse, 10 cadáveres, viene Jesús, resucita 2 y dice, síganme. ¿Quiénes le van a poder seguir? Los que resucitaron, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, básicamente porque los muertos no oyen, los muertos no ven, los muertos no caminan. Quiere decir que si no hay señal de resurrección, si no hay señal de vida, no se puede ir en pos de Jesús. Si no naces de nuevo, si no resucitas juntamente con Cristo, nadie puede ir en pos de Jesús. Escuchen, esto es una crisis en la iglesia de hoy. Discipular gente muerta. Es la crisis pastoral más grande del mundo. Discipular gente muerta. Gente que predica, gente que sirve, gente que se congrega, que diezma, que ofrenda. Pero cuando viene la crisis, se enoja, se ofende, critica, porque puede servir, porque puede hacer un montón de cosas. Lo que no puede hacer es reproducir la vida de Cristo en él, porque no nació de nuevo, porque no la tiene. Cuando hay Cristo en mi vida, la esencia de la vida de Cristo, la sustancia de Cristo es manifestada amando al que no merece ser amado, perdonando al que no merece ser perdonado, bendiciendo al que te maldice. Hay vida, hay sustancia. El resto es adoctrinamiento, es religión. Una iglesia que ama poner la otra mejilla, porque eso es Cristo en mí. Miren que yo sé que le estoy pegando una patada en los dientes a más de uno, pero si esto no es puesto en luz, seguimos jugando a ser cristianos. Y hacemos evangelismo urbano, haciendo payasos, títeres, música, teatro. Es ruido. Escuchen, es ruido. Es ruido. La iglesia de Cristo no es una expresión de servicio, de ninguna manera. La vida de Cristo es la manifestación de la vida de Cristo que produce buenas obras. Eso es completamente distinto. Cuando vamos a la Odisea, en el capítulo 3,
de Apocalipsis, vamos a ver una iglesia que se siente rica, que se ha enriquecido y que no necesita nada. Una iglesia que sirve en todas las áreas. Ellos se ven ricos y el Señor los ve como desventurados, pobres, ciegos y desnudos. Ellos dicen, vemos, y el Señor dice, están ciegos. Ellos dicen, estamos satisfechos, y el Señor dice, son unos muertos de hambre. Y yo te mando que te arrepientas, le dice el Señor. Es que el servicio trae satisfacción personal. Cualquier persona que apenas toma una decisión por el Señor, lo primero que dice es, ¿en qué puedo servir? ¿No? Porque produce satisfacción. Entonces vos vas a ver un montón de gente que quiere servir, pero si hay algo que no le gusta, dice, no, yo así no lo hago. ¿Por qué? Porque se está sirviendo. No está dando su vida, no está perdiendo su vida. Simplemente le gusta hacerlo. Disfruta. La iglesia no es eso. Y una de las peores propuestas que puede hacer un pastor es, ¿en qué te gustaría servir? ¿Verdad? No fuimos llamados a servir, sino a dar a conocer la vida de Cristo. El servicio es la manifestación de su vida en mí, que reproduce su voluntad en la iglesia. Cuando yo pregunto, digo, ¿qué es la iglesia? Aquí yo ya sé lo que me van a decir. La iglesia somos nosotros, ¿verdad? Pero eso no es lo que dice la palabra. La palabra dice que la iglesia es Cristo en nosotros. Sin Cristo no hay iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Ok. ¿Por qué? Porque Él es el todo en todos. Amén. Y entonces, punto. ¿Quién es la luz según Juan? Jesús. ¿Y la iglesia qué es? Es el Cristo corporativo. Es Cristo. Nosotros somos su cuerpo y Él es la cabeza. Si no está Cristo, no hay iglesia. ¿Amén? La iglesia es Él. La casa es Jesús. Por eso hay una sola. ¿Está bien? Y el Espíritu lo que hace es acomodar lo espiritual a lo espiritual. Por eso hablamos tan mal. Algo que Dios tiene que ir haciendo de a poco con nosotros, ¿no? Cuando uno dice, esta mañana pasé por la iglesia. Todos sabemos que la iglesia no es el edificio. Pero seguimos hablando así de esta manera porque nos entendemos. Pero las palabras no son inocentes, hermanos, crean conceptos. ¿Amén? Hay que corregir. La iglesia es Cristo en nosotros. Entonces, nadie se puede ir de la iglesia. Si es iglesia, no se puede ir de la iglesia. ¿Está bien? Bueno. Voy a avanzar. ¿Me están siguiendo, verdad? Ok. Voy a tratar, ya está conectado. Lo primero que quiero aclarar, vamos a entender a lo que llamamos evangelio y que llamamos evangelismo, pero quiero poner una base que nos va a servir para todo lo que vamos a aprender, todo lo que el Señor va a mostrarnos hoy, entre hoy y mañana. Lo primero que tenemos que entender es que todo lo que Dios hace, todas las obras de Dios tienen un solo fin, un solo propósito. Y es su propósito. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando vos le decís a una persona, Dios tiene un propósito para tu vida, no estás diciendo lo correcto. Porque Dios tiene un solo propósito y es su propósito y nos incluye en Él. Fuimos creados
No para que Dios me dé un propósito, sino fuimos creados para su propósito. Amén. Y el propósito de Dios es su propia gloria. Fuimos creados para la gloria y la alabanza de su nombre. Escuchen. Toda la escritura, de principio a fin, de Génesis a Apocalipsis, dice exactamente lo mismo y nunca dice otra cosa. Que fuimos creados para su gloria. ¿Amén? Yo, miren, no voy a... Ay, ¿cómo va esto? Ahí está. Yo no voy a poner, podría pasarme todo el día pasando versículos bíblicos para que vean que toda la palabra de Dios dice exactamente lo mismo, pero solo puse algunos versículos para que ustedes, para dar, bueno, un mínimo resumen de poder entender lo que Dios dice en su palabra. Miren lo que dice acá. Le voy a decir a todos los llamados de mi nombre, del norte al sur, de todos lados, de todos los confines de la tierra, a los llamados de mi nombre, que para gloria mía, ¿para quién? Para su gloria. Dios dice, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. ¿Amén? A ver, Ezequiel dice, del 22 y 23 y un poco del 32, dice, así dice el Señor, no lo hago por vosotros. Esto es genial, porque esto le quita todo romanticismo al Evangelio y nos planta en la verdad. Esto quiere decir que derriba el paradigma de poder decir, Dios me ama tanto a mí que mandó a su Hijo a morir por mí para darme vida eterna a mí. No. Es muy lindo, pero no es el Evangelio. No es el Evangelio. Dios no lo hizo por nosotros. Lo hizo por causa de su santo nombre. Amén. No lo hago por ustedes, sino por causa de mi santo nombre, santificaré mi gran nombre y todos sabrán que yo soy Jehová. Pablo lo resume de esta manera, diciendo, así que lo que comas, lo que bebas, cualquier cosa que hagas, hacelo para la gloria de Dios. Porque fuimos creados para eso, para su gloria. Todo lo que sucede redunda para la gloria de Dios. Romanos 11:36 nos dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, o sea que a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. El gran fin de todas las obras de Dios es uno, y es la gloria de Dios. Amén. Todo camino es importante por el destino al que nos conduce, ¿verdad? Jesús es el camino. Y al único lugar donde Jesús nos conduce es a la gloria del Padre. Si no sabemos a dónde nos dirigimos, entonces vamos a estar toda la vida dando vueltas en espiral sin llegar a ningún lado. Pero si conocemos para qué fuimos creados, formados, hechos, escogidos, llamados, entonces, con toda libertad podemos ser conducidos por Cristo a la misma gloria del Padre. Déjenme explicarles esto, miren. Dice la palabra que antes, yo no sé cuál es la forma de Dios, ¿no? Pero supónganse, estoy diciendo, ese es Dios. Dice la palabra que antes de que todo fuera creado, Dios existía. Es el primogénito de toda creación. ¿Amén? Y
lo que dice la palabra, que la realidad dominante de Dios es que Él resplandecía en su propia gloria. ¿Qué es la gloria? Dice la palabra que la gloria es la manifestación de todos sus atributos. Por eso Juan, en la encarnación de Jesús, dice, y vimos su gloria, como la del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Dios, en la manifestación de todos sus atributos, resplandecía en su propia gloria. Y en esta realidad dominante, nosotros fuimos creados. Ahí está la creación. ¿Saben qué quiere decir eso? Que Dios no está en ninguna parte específica de la creación, sino que la creación está en Él. Fue creada en Él, por Él y para Él. ¿Amén? Y ahí estamos nosotros, en la creación. Cuando nosotros fuimos creados, dice la palabra de Dios, que Dios es el todo. Yo me pregunto, ¿cómo oraba Adán? ¿Nunca se preguntaron? Porque Adán estaba en Dios, fue creado en Dios. ¿Está bien? O sea que si Dios es el todo y Adán fue creado en Dios, ¿qué le faltaba a Adán? Si estaba en Dios y Dios es el todo, Él era parte de Dios, no le faltaba nada. ¿Y cómo oraba Adán? ¿Cómo se imaginan? Bueno, disfrutando de su plenitud, disfrutando de todos sus atributos, de su comunión perfecta, ¿verdad? Pero lo que dice la palabra de Dios, que la decisión que Adán y Eva tomaron fue menospreciar esa gloria y elegir otra cosa, por lo que fueron destituidos ¿de dónde? De la gloria de Dios. ¿Amén? Eso dice Romanos 3:23. Así que ahora empieza una situación desde la eternidad pasada nunca vista. Empieza la relación de un hombre con Dios, de un hombre destituido. Ahora ya el hombre no está en Dios, está destituido, está fuera de Dios. Destituido es reposicionado, puesto en otra posición. Amén. La posición determina nuestra condición. Si estamos en Cristo, tenemos todo. Si estamos fuera de Él, no tenemos nada. Amén. Entonces, ahí hay un hombre que como Dios es el todo, ahora no tiene nada. Y como Dios es la vida, él ahora está muerto. Entonces ahora Dios está con el hombre, pero no está en el hombre. ¿Ok? Y aparece un elemento que nunca había existido hasta ese momento, que es la necesidad. Porque ahora dejó de ser alguien que tenía todo y ahora no tiene nada y necesita al Dios que es el todo para poder tener. ¿Amén? Quiero ir rápido con esto, pero necesito un asistente. ¿Puedes venir? Vení, dale. ¿Cómo es tu nombre? Julián. ¿Si lo conocen a Julián? Sos famoso acá. Yo estoy con Julián, ¿verdad? Ustedes me ven, yo estoy con él, yo le amo, él es mi hermano y estoy dispuesto a ayudarlo en todo lo que necesite. Y en lo que él no pueda hacer solo, yo estoy para ayudarlo, ¿ok? Así estaba Dios en el antiguo pacto. Así estaba Dios con los antiguos. Así estaba Dios con David. Así estaba Dios con Moisés, con Josué, ¿no? Diciéndole, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente y yo, Jehová tu Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. ¿Amén? Genial.
Podemos ponerlo en la heladera y poner un cartel en rojo, grande, con letras grandes, que diga, esto fue para Josué, pero no es para nosotros. ¿Se entiende o no? ¿Por qué? Porque Dios ya no está conmigo. ¿Cómo está? En mí. Y no es a base de esfuerzo, es muriendo. ¿Amén? ¿Cómo se manifiesta la vida? Miren si ha cambiado nuestro vínculo con Dios en Cristo, que si hoy estuviera David y Goliat, David tiene que poner la otra mejilla. No hay pueblos enemigos. Cristo en nosotros es la manifestación de alguien que murió por amor a sus enemigos. ¿Amén? Ha cambiado todo. Por eso el Señor dice, amen a sus enemigos. Bendigan a los que los maldicen. Oren por los que le roban, los ultrajan y los persiguen. Cristo ha cambiado todo, todo. No podemos actuar como si Él no hubiese muerto y resucitado. Negamos la fe. ¿Verdad? Cuando uno dice, Señor, ayúdame, no sabe lo que está diciendo. Ahora, supónganse, usen su imaginación, ¿no? Que yo puedo meterme dentro de Julián. Me meto. Así que yo ya no estoy con Julián, sino que estoy en Julián. Y te gusta comer a vos, ¿no? Sí. Suponete que él hace 10 días que no come y la mamá te hace unas milanesas, ¿no? Y están ahí. Está desesperado por comer y yo que estoy dentro de él le digo, no comas. Si Julián hace lo que él quiere, ¿quién gobierna su vida? Y Jesús vino a establecer un reino. Para que Él haga lo que yo le digo, Él tiene que deponer completamente su actitud. Negarse a todo lo que Él quiere hacer, para hacer solo lo que yo le estoy diciendo desde adentro. ¿Amén? Si Él hace eso, solo hace lo que yo le estoy diciendo, se niega a sí mismo, al cabo de un tiempo todos van a decir, che, qué raro está Julián, ya no se parece a Julián, se reparece a Fabián, porque habla como él, actúa como él. ¿Verdad? Si la vida que portamos es Cristo en nosotros, en mi negación diaria, en tomar la cruz cada día, para no hacer nunca más lo que yo quiero, sino lo que el Cristo que vive en mí quiere, al cabo de un tiempo la gente va a decir, qué raro, ya no se parece a la persona que era. ¿A quién se parece? ¿A quién estamos dando a conocer? Porque no vivo yo. Vive Cristo en mí. ¿Saben cómo se llama eso? Evangelio. Hablar de algo que no conocemos, expresar algo que no está en mi vida, manifiesta una expresión engañosa, mentirosa, como la que vivió la gente que está manifestada en capítulo 7. Ahí Jesús dijo, en aquel día muchos de ustedes me van a decir, en tu nombre profetizamos, echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros. ¿Amén? El que vamos a hablar de este pasaje es fundamental. Y el Señor dijo, nunca los conocí. Y dice algo más, dice, hacedores de maldad, apártense de mí, hacedores de maldad. Pero escuchen, ahí hay gente que profetizaba. Hay gente que echaba fuera demonios y hacía muchos milagros en su nombre. ¿Qué hay de malo en eso? ¿Por qué le dice hacedores de maldad? Porque fuimos creados con un solo propósito.
que es su gloria. ¿Me escuchan? ¿En dónde fue manifestada la gloria? En su Hijo, ¿verdad? Y vimos su gloria. Y dice la palabra de Dios que Jesús es nuestra esperanza de gloria. O sea que la única esperanza de ser devueltos a la gloria de la que habíamos sido destituidos, ¿cuál es? Cristo en nosotros. Nos devuelve al propósito eterno de Dios, al motivo por el cual fuimos creados. Fuimos creados para disfrutar y dar a conocer su gloria. ¿Amén? Perdón. Y ahí dice, Efesios 1, 9 y 10, dice, nos da a conocer el misterio de su voluntad. ¿Cuál es el misterio de su voluntad? Reunir todas las cosas en Cristo, las que están en los cielos, en la tierra. ¿Cuánto? Todas las cosas en Cristo. ¿Y qué hace Dios? Reúne todas las cosas ¿en dónde? En su Hijo, en Cristo, y nos devuelve al propósito por el cual fuimos creados. Nos devuelve a su gloria. Nos devuelve a Dios. ¿Amén? Esa es la gran noticia del Evangelio. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Así que Cristo en nosotros, esperanza de gloria, es la vuelta al estado original. ¿Amén? En el estado original no nos vincula nunca más a Dios que, a ver si alguien me lo sabe decir, ¿qué? La necesidad. ¿Por qué? Ahí se lo voy a decir. Ahí está. Pero, ahí está. Porque Cristo en nosotros es la plenitud de aquel que todo lo llena en. O sea que nos devuelve al Dios que es el todo. Y Colosenses 2:10 dice, y ustedes están como completos en Él. Y que en Cristo nos fueron dadas todas las... Vieron que a veces uno predica. Digo, y ahora voy al concepto del Evangelio, volvemos a eso, ¿verdad? No predica y dice, por ejemplo, Dios te ama, tiene un plan para tu vida, Él puede sanarte, Él puede darle un propósito, Él puede tratar con tus problemas. No. Eso no es el Evangelio. De ninguna manera. Dios no trata con problemas. Dios no trata asuntos. No importa que te haya traído. No importa. Para eso Él nos dio a su Hijo. Miren, Jesús nunca dijo que nos iba a mostrar el camino. Él dijo, yo soy el camino. Nunca dijo que nos iba a hablar de la verdad. Él dijo, yo soy la verdad. Cuando María y Marta vienen y le dicen, Señor, si hubieses estado aquí, nuestro hermano Lázaro no hubiese muerto.
El Señor no le dijo, quédense tranquila, no lloren, yo tengo poder para resucitar a su hermano. ¿No es cierto? Que la mayoría predica de esa manera, pero eso no funciona de esa manera. Cristo no lo dijo, no lo dice y nunca lo va a decir. Porque ese no es el Evangelio. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Dios no trata problemas. Para eso, Él nos dio a su Hijo. Quiere decir que el Padre fuera de su Hijo no tiene absolutamente nada que ofrecer, porque todo nos lo dio en su Hijo. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente lo que necesita es a Cristo, solo a Cristo, porque en Él está todo. Y la iglesia lo único que necesita es a Cristo y lo tiene que entender y se tiene que revelar y lo tenemos que entender completamente para actuar como lo que Dios dice que nosotros somos. Y cuando uno dice Dios te puede hacer un buen padre, Dios te puede hacer un buen hijo, son objetivos que uno se pone. No, necesitamos a Cristo. El buen padre está en Cristo. El buen hijo está en Cristo. El fruto de Cristo en nosotros es su propia vida. Entonces, miren, si tenemos un pueblo nacido de nuevo, no va a tener que mandar a nadie a que le pida perdón a su hermano. Porque alguien que ha sido engendrado por el Espíritu, si no pide perdón, no puede dormir. ¿Sí me entienden? No lo tenés que mandar a servir ni obedecer, porque muere por obedecer. Porque comprende que Jesús es el tesoro que supera el valor de todos los tesoros que este mundo puede ofrecer. Muere por el tesoro. Amén. No sé cómo estoy con el tiempo. ¿Ya estoy? ¿Ya está? El tiempo. Avísame, por favor. Hay algo que es importante poder entender, que esto va a ayudar. Muchas veces cuando evangelizamos decimos que somos pecadores y le decimos a la gente, vos pecaste alguna vez, mentiste alguna vez, entonces sos pecador. No, eso no dice la palabra. La palabra dice que somos pecadores por constitución. Es importante, esto va a ayudarle mucho a ustedes también poder entenderlo. Nuestra naturaleza reproduce pecado porque nacimos en pecado, nacimos en Adán. Y la palabra dice que cuando Adán pecó, murió. Es importante eso, ¿verdad? Poder entender. Digo porque ¿cuántas veces escucharon ustedes que el hombre cayó en pecado? ¿Cuántas veces, verdad? Pero eso no dice la palabra. No dice que cayó. Dice que murió. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Bueno, porque entonces la iglesia no es un hospital, hermanos. No es un hospital. O sea, la iglesia no opera como un hospital acomodándole los huesos a gente caída. La iglesia opera en medio de un cementerio resucitando gente muerta. Y esto conceptualmente es sustancial. Porque la iglesia habla de restauración. No hay restauración en Cristo. No hay.
No existe ese concepto en el nuevo pacto. ¿Por qué? Porque el nuevo hombre es uno solo. O sea, no hay un nuevo Juan, un nuevo Pedro, no. ¿Quién es el nuevo hombre? Cristo. ¿Él necesita restauración? ¿Y de qué restauración estamos hablando? Si ya no vivo yo, vive Cristo en mí, lo que necesitas es morirte. No ser restaurado. ¿Sí me entienden? Supónganse que ustedes son una planta, toda cachuza, ¿verdad? Como me pasa a mí, que yo con las plantas me olvido regar. Y vienen al Señor para que el Señor los abone, les riegue, para que esa planta vuelva a salir otra vez las hojitas verdes, más fuertes, más frondosas, ¿verdad? Te equivocaste de líder. Dios no hace eso. Cristo no hace eso. No te restaura. Lo que Cristo hace es agarrar un hacha y corta la planta de raíz. Porque de tu antigua naturaleza no tiene que quedar nada. Y que pone una semilla que tiene una ¿qué? Una nueva naturaleza. Que cuando es plantada, crece y da fruto. Y ese fruto es fruto de Cristo. Y que reproduce el carácter de Dios. Por eso puede amar al que no lo merece. No es tuyo. Vos no tenés que aprender a amar a tu enemigo. Vos tenés que morirte. Porque el que está en vos murió por sus enemigos. Murió por amor a sus enemigos. Yo no podría amar a alguien que violó y asesinó a toda mi familia. Es imposible. Pero el Cristo que está en mí murió por ese hombre, por ese asesino. Y si yo me muero, el amor de Cristo, el que está en mí, el que habita en mí, es manifestado. No tengo que aprender a amar, tengo que morir. Para que el fruto de Cristo que está en mí, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, sea manifestado. Amén. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando uno dice, por ejemplo, nunca dijeron, Señor, en esta situación, dame fuerzas. Bueno, eso lo decía David. No puedo encontrar. Dijo, porque una de las grandes crisis de la iglesia de hoy es traer las enseñanzas del antiguo pacto al nuevo, como si Cristo nunca hubiese muerto y resucitado, ¿verdad? Entonces uno entiende las expresiones de los antiguos, las expresiones de David, porque él era un hombre destituido. Era un hombre que caminaba como mirando el invisible, o sea, estaba vinculado a la sombra de lo que había de venir, que era Cristo, pero no había venido. Se proyectaba hacia él. Por eso la palabra dice, por la fe Moisés, por la fe Abraham, por la fe, al que había de venir. Pero ya vino. ¿Amén? Así que cuando yo digo, Señor, dame fuerzas, yo no sé lo que estoy pidiendo. No se me revela el misterio que es Cristo en nosotros. ¿Me siguen? ¿Por qué no estaría bien pedirle fuerzas al Señor? Porque el propósito del Espíritu, ¿cuál es? ¿A dónde te conduce el Espíritu? Claro. Pero Cristo en mí, ¿verdad?
Dice, el Espíritu Santo, escuchen, el Espíritu Santo no hace nada por sí mismo, dijo Jesús. Nada, absolutamente nada. Él lo que va a hacer es glorificarme, porque tomará de lo mío y lo hará saber. Él le va a hablar de mí. Él le va a revelar mi persona. ¿Y Jesús a quién nos revela? Al Padre. Amén. Entonces, el Espíritu lo que hace cuando uno le pide fuerzas es debilitarte. ¿Por qué? ¿Dónde se manifiesta el poder de Dios? En nuestra debilidad. Es necesario morir. ¿Por qué te debilita? Porque lo que Él está haciendo es que haya una mayor manifestación, mayor revelación de la persona de Cristo. Menos de nosotros, más de Él. Amén. Si Él te daría fuerzas, vos lo harías con tus propias fuerzas. Pero el asunto es que ya no vivo yo. Yo no hago las cosas. ¿Quién las hace? Cristo en mí. Amén. Estamos hablando del principio del Evangelio. Es que la vida de Cristo tiene que ser dada a conocer. Nos podemos organizar y hacer todo tipo de eventos, lo cual estaría bien. Pero si la iglesia no manifiesta la vida de Cristo, no cumple el propósito eterno de Dios. Es un mensaje, pero no es una persona. Amén. Está bien que nos organicemos, salgamos a los lugares públicos, a las plazas y hagamos... Yo he hecho de todo en mi vida, de todo, lo que se imaginen. Predicando el Evangelio. Pero el Evangelio eficaz, el Evangelio escritural, es que la gente vea a Cristo en mí, a Cristo en nosotros. Porque no es un evento el Evangelio, es Cristo, es Cristo, es Cristo en nosotros. ¿Dónde estamos? ¿Dónde jugamos? ¿Dónde comemos? ¿Dónde estudiamos? ¿Dónde trabajamos? Su vida es el Evangelio por excelencia. Podemos ser creativos, podemos tener un montón de maneras de poder expresar esto como expresión del cuerpo de Cristo, la congregación en Madrid, ¿verdad? En los semáforos, hacer carteles pero nadie puede ver la vida de Cristo en eso. O sea, ve una expresión. Es incompleto. Y no tiene los 4 fundamentos fundamentales del Evangelio. Que el hombre está condenado a muerte, que hay una ley que lo condena, que Cristo murió ocupando nuestro lugar y que sin arrepentimiento no hay salvación. Eso no se logra comunicar poniendo Dios te ama en un semáforo. Solamente colabora con el interés, pero necesitamos dar a conocer el Evangelio. ¿Amén? Termino con este concepto y después seguimos. Dice la palabra que cuando Adán murió, todos morimos en él. ¿Sí se entiende este concepto, cómo funciona? O sea, si tu mamá hubiese muerto antes de que vos nacieras, vos hubieses muerto en tu mamá. Si tu abuelo hubiese muerto antes de que tu mamá naciera, tu mamá y vos hubiesen muerto en él. Cuando Adán murió, todos morimos en él. ¿Amén? Ok. Ahora Dios establece un plan. Digo, para poder
diferenciar el plan de Dios del propósito eterno, ¿verdad? Dios establece un plan para devolvernos al propósito eterno. Son dos cosas distintas. ¿Está bien? Establece un plan que es reunir todas las cosas en Cristo. Y en la cruz está el poder para transferirnos de Adán a Cristo. ¿Está bien? Ahora, si estás en Adán, estás muerto. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que no cuenta tu historia personal. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que si vos vas a un cementerio y está lleno de tumbas, o vos no se te ocurre pensar quién está más muerto que quién. ¿Estás muerto? O sea, alguien que está en Adán, no importa si uno mató 1000 personas y el otro dijo una sola mentira, si están en Adán, los dos están muertos de la misma manera. Quiere decir lo que la Biblia dice de manera concreta, es que Dios ve solamente 2 personas. Dios ve 2 personas, solamente Dios ve a Adán y Dios ve a Cristo. Si estás en Adán, estás muerto. Si estás en Cristo, tenés vida en Él. Entonces, mire, este concepto es enorme, pero una de las cosas fundamentales que explica la palabra es que Dios no trata específicamente con nosotros. Esto me ha costado más de algún enojo explicarlo, pero es la verdad, esto es lo que dice la palabra, que Dios no habla directamente con nosotros. Porque el Evangelio es que Él nos incluye en su Hijo. Y en el nuevo pacto Cristo es mediador. Y nadie va al Padre si no es por Él. O sea que Dios habla con nosotros, pero por medio de su Hijo. Nos ve a través de su Hijo, porque estamos en Él. Podríamos hablar todo el día de esto, pero ¿qué quiere decir esto? Estamos incluidos, somos miembros de su cuerpo. Miren, si esto se les revela, de a poquito, ¿no? Porque estamos pateando un avispero, pero si de a poquito se les revela, se van a dar cuenta que la mayoría de las canciones que cantamos están mal. Pero no importa. Le damos para adelante. Supónganse que mi mano un día me habla, ¿no? Tratando de salir del asombro, la mano me habla y me dice: oh, cuánto te amo, cuánto anhelo estar cada día más cerca de ti. ¿Verdad? Más cerca de ti. Yo le diría: te agradezco, me emociona lo que me decís, pero nunca podrías estar más cerca de mí de lo que ya estás. El hombre destituido trataba con la sombra de Cristo, ¿verdad? ¿Cuál era la sombra de Cristo en el Antiguo Pacto? El tabernáculo, ¿verdad? Ahí estaba la presencia de Dios. Entonces, uno entraba y salía en la presencia de Dios. Pero ahora, ¿nosotros dónde estamos? ¿Y qué es Cristo? El lugar santísimo. ¿Cuándo? Todo el tiempo. ¿Por qué decimos, ahora vamos a entrar a la presencia de Dios? No entramos ni salimos en Cristo. Estamos en Él. ¿Podría ser una lista? Pero es porque no se nos revela el misterio que es Cristo en nosotros. Que estamos en Él. Estamos en Él. Amén. ¿Nunca escucharon a alguien decir, Señor, dame paciencia? ¿Cuántos tienen suegra acá? No, bueno. Señor, dame paciencia. ¿Verdad?
¿Alguien lo dijo alguna vez? ¿A quién no saben por qué lo dijeron? Porque no se les revela el misterio, que es Cristo en nosotros. ¿Qué es Cristo en nosotros? Díganme, ¿cuál es el fruto de Cristo en nosotros? Amor, gozo, paz, paciencia. Escuchen, escuchen. Quiere decir que si yo pido paciencia, estoy pidiendo algo que ya me fue. Y si pido algo que ya me fue dado, ¿qué estoy haciendo? Perdiendo el tiempo. ¿Me siguen? Si ustedes están esperando un colectivo que ya pasó, ¿qué están haciendo? Cristo en mí, si están en Cristo, es algo que ya pasó. Digo, es como, supónganse que un termo, puedo decir, no sé, estoy viendo un termo y se me ocurre, le diga, Señor, haceme un termo, haceme un termo. El Señor le dice, mire, el que me estás pidiendo, yo ya te lo di, solo que no se te revela. Convertite en lo que ya sos. Sos Cristo. Convertite en eso. ¿Amén? Nos la pasamos pidiendo cosas que ya no fueron concedidas porque en Cristo nos fueron dadas. La iglesia no se expresa en necesidad, sino en plenitud. Y cuando el mundo ve eso, al ver vuestras buenas obras, glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. ¿Por qué no es efectiva la iglesia cuando predica? Porque no se le ve el fruto. Amén. Y encima estamos llenos de programas de televisión, de gente que pasa cultos con la gente, pasando todo el tiempo al altar para pedirle cosas a Dios. Quiero. A ver. Bueno, me iba a meter en un tema, pero no, es bravo. Bueno, listo, seguimos pues. Bueno, esto estaba comenzando recién. ¿Cuántos dicen amén? Decirle al que tenés al lado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ahora tocalo a ver si está vivo el que está al lado, a ver. No, te iba a decir que lo pellizque, pero por ahí no está muerto y te pega un... Tomamos 10, 15 minutos. Allá atrás hay un buffet. Ahí están, de la iglesia, está la librería cristiana también. Así que pueden acercarse, saludar a alguien, decirle a alguno, ayúdame a ya no vivir, sino que Cristo viva en mi vida.